Ese video todavía no lo había terminado, era la mañana del 18 de junio de 2008. Un condenado a muerte dejó estas palabras y se fue de este mundo. Seguramente ustedes lo saben. Entre 1988 y 1989 ocurrió uno de los peores incidentes en la historia de Japón. Tsutomu Miyazaki cometió un crimen atroz, secuestró y desmembró a niñas pequeñas. En esta ocasión hablaremos en detalle sobre este caso que conmocionó a todo Japón. Se recomienda discreción al espectador. El caso del secuestro y asesinato de una niña pequeña, también conocido como el caso de los asesinatos en serie de niñas en la zona metropolitana 19, el 22 de agosto de 1988 a las 15:20 horas, Maricón, que vivía en la ciudad de Iruma, prefectura de Saitama, tenía 4 años en ese entonces y vivía cerca. Salió diciendo que iba a la casa de una amiga del kinder. Sin embargo, después se supo que Mari-chan no había ido a la casa de su amiga. La madre llamó inmediatamente al 911 y tras las investigaciones posteriores, Mari-chan fue vista cerca de su casa a las 15:30 caminando hacia el río Iruma con un hombre de mediana edad. Mari Kuno vivía en la casa de la familia Kuno. Un hombre de mediana edad se llevó a un niño pequeño. Ante la urgencia y el peor escenario, la policía inició una investigación pública. A pesar de la intensa búsqueda, no se halló el paradero de Mari-chan. Y aproximadamente 40 días después de la desaparición de Mari-chan, la situación empeoró aún más. El 3 de octubre, viviendo en Hano, Saitama, Masami Yoshizawa, de 7 años y en primer año de primaria, también desapareció de forma repentina. Dejó su mochila escolar en la entrada de la casa. Su familia presentó una denuncia de desaparición esa misma noche. Además, su padre llamó al 911 alrededor de las 10:40 de la noche. Dejó la mochila escolar en la entrada de la casa. Dejó la mochila escolar en la entrada de la casa. Dejó la mochila escolar en la entrada. Sí, se colocaron rastreadores inversos y grabadoras para amenazas telefónicas. Se hicieron esas cosas, pero nunca hubo contacto del culpable. Al día siguiente, como con Mari-chan, se hizo una búsqueda a gran escala, pero tampoco se encontró a Masami-chan. Se mantuvieron de pie a una distancia no muy lejana, uno tras otro. Ocurrieron casos de desaparición de niñas pequeñas, y ambos incidentes sucedieron a lo largo del río Iruma, y que la desaparición ocurrió el lunes durante el día. Además, ambas tenían el mismo corte de cabello tipo Okapa y muchos otros puntos en común, por lo que el equipo de investigación considera que se trata de crímenes consecutivos cometidos por el mismo autor y continúa investigando. Para detener más víctimas, se esforzaron al máximo en la investigación y búsqueda. Sin embargo, en este momento ocurrió lo que más queríamos evitar. Eso fue después de que Masami-chan desapareciera. 2 meses después, el 9 de diciembre en Kawagoe, Saitama, número Erika-chan, una niña de 4 años de preescolar, desapareció cerca del complejo donde vivía. Ese día, Erika-chan volvió a casa con su madre a las 14:30. Luego fue a jugar a un edificio a 100 metros donde vivía una amiga. A las 16:30 decidió regresar con otra amiga. Cuando estaban a 20 metros del edificio de Erika-chan, se despidieron. Los residentes del complejo también presenciaron la escena, pero después de eso, Erika-chan nunca regresó a casa. El jardín de niños al que asistía Erika-chan estaba cerca del río Iruma, y en el jardín de niños se hablaba sobre una serie de secuestros de niños. Ya lo habían advertido, y los residentes aumentaron su vigilancia, pero justo entonces ocurrió el incidente. La madre de Erika-chan llamó al 110 de inmediato y al ser la tercera desaparición, la situación empeoró. La policía prefectural implementó una estrategia integral ante las desapariciones consecutivas de niñas pequeñas. Se estableció una sede central y se movilizaron alrededor de 70 personas para encontrar a Erika-chan, además de contar con la cooperación de aproximadamente 150 residentes de la asociación local. Se llevaron a cabo búsquedas en toda el área cercana, incluyendo los alrededores del río Iruma. 4 días después, el 13 de diciembre, hallaron la ropa y objetos de Erika-chan en la orilla del río. Al seguir buscando en la zona, 2 días después, el 15 de diciembre, se encontró la ropa. A unos 50 metros al sureste, en un bosque de matorrales, se halló el cuerpo sin vida de Erika-chan, atada de manos y pies, desnuda y asesinada brutalmente. La vida de Erika-chan fue arrebatada.
Se teme también por la seguridad de Mari-chan y Masami-chan. Sin embargo, a pesar de que la búsqueda continuó con gran esfuerzo, no se obtuvo información relevante y la investigación de estos crímenes en serie se volvió extremadamente difícil. Pero, de nuevo, en ese momento, el criminal actuó como si se estuviera burlando de la investigación policial. Eso fue unos 6 meses después de que Mari-chan desapareció. La mañana del 6 de febrero de 1989 sucedió frente a la entrada de la casa de Mari-chan. Había una caja de cartón sospechosa dejada sola ahí. Cuando el padre revisó el contenido, encontró que estaba triturado en pedazos pequeños y quemado. Había algo que parecía huesos humanos, y encima de esos fragmentos de huesos había una nota escrita a máquina para Mari. Se hizo una copia de las palabras «análisis de restos óseos incinerados». Junto con ese tipo de papel había una foto instantánea de unos pantalones cortos rosas que fue tomada. Estos pantalones cortos rosas. Mari-chan desapareció con lo que llevaba puesto. La policía los puso de inmediato en una caja de cartón para pruebas. En la Universidad Dental de Tokio se analizaron 10 dientes de fragmentos óseos, 3 de leche y 7 permanentes. Como resultado, se determinó que estos dientes no eran de Mari-chan. Sus padres tuvieron esperanzas con ese resultado, pero sin embargo, debido a las acciones posteriores del culpable, volvieron a caer en la desesperación. El 10 de febrero llegó una carta a la oficina central de Asahi Shimbun en Tokio de alguien que se hacía llamar Imada de Tokorozawa. Al día siguiente, el 11, también llegó una carta a casa de los padres de Mari-chan diciendo que el culpable de estos incidentes cometió el crimen. Estaba escrito como una declaración. Era una declaración de autoría del crimen, con un contenido demasiado similar al mencionado anteriormente. Yo dejé la caja con los restos óseos en casa de Mari-chan. Ella es Mari-chan. En cuanto a este asunto, lo hice todo yo solo desde el principio hasta el final. Hay una razón por la que estoy aquí diciendo la verdad de esta manera. Los huesos en esa caja de cartón son claramente los de Mari-chan. El otro día vi en la televisión a la madre de Mari-chan diciendo que ahora tenía la esperanza de poder seguir esperando. Cuando vi eso, pensé que tenía que terminar esto correctamente por ella. Pensé que, si las cosas seguían así, la familia realmente terminaría su vida sin darse cuenta de Mari-chan para siempre. Por eso, apresuradamente envié una declaración. Esos huesos realmente son de Mari-chan. Junto con esta declaración de protesta, también se incluyó una foto instantánea de Mari-chan. Debido a este hecho, la mañana del 6 de febrero fue colocada dentro de la caja de cartón y acomodada en su interior. Fragmentos de huesos humanos triturados y quemados resultaron ser de Mari-chan, lo que permitió identificarla. Además, la crueldad del culpable no conocía límites. El 11 de marzo, día en que se realizó el funeral de Mari-chan, una persona que también se hacía llamar Imada envió una carta de confesión tanto a la casa de Mari-chan como a la sede central del periódico Asahi Shimbun en Tokio. Carta de confesión: música, 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 sonido, 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 sonido. Gracias a ustedes por fin pude enterrar a mi hijo en una tumba. Esta información se difundió rápidamente al público a través de los medios y fue vista de inmediato por todos. La sociedad quedó conmocionada por las acciones del criminal. Todo Japón tembló de miedo. Ante esta situación anormal se temía que el incidente se expandiera y se volviera más violento. La Agencia Nacional de Policía estableció una unidad de investigación también en el Departamento de Policía Metropolitana. Iniciaron una investigación con la policía de Saitama. Pero, una vez más, justo en ese momento ocurrió un nuevo incidente. El 6 de junio de 1989, alrededor de las 6 de la tarde, Ayako Nomoto, quien vivía en Shinonome, distrito de Koto, Tokio. En ese entonces, una niña de 5 años de edad que asistía al jardín de niños desapareció. Y solo 5 días después. En la parte trasera de un baño portátil dentro de un cementerio en la ciudad de Hano, prefectura de Saitama, se encontraron una cabeza y ambas manos y pies que habían sido cortados. Se encontró el cuerpo desnudo de una niña pequeña y posteriormente se confirmó que este cuerpo era el de Ayako-chan. Desapariciones repetidas de niñas pequeñas, y luego la declaración de culpabilidad y la confesión del criminal, así como el hallazgo del cuerpo. Se volvió una batalla mediática y fenómeno social. La influencia en esta prefectura fue notable, sobre todo en el área metropolitana de Kanto. Ya no se oían las voces alegres de los niños en los parques, y así lo entendí. ¿Qué tipo de persona es el culpable?
Un académico sugirió que podría tratarse de un hombre de mediana edad. Alguien mencionó que era un hombre de mediana edad con tendencias pedófilas. Y la verdad saldrá a la luz de una manera inesperada. El 23 de julio de 1989 en Hachioji, Tokio, un hombre fue sorprendido por el padre de una niña de primer grado mientras le tomaba fotos desnuda y fue arrestado en el acto por abuso sexual forzado. Ese hombre era Tsutomu Miyazaki, de 26 años en ese entonces. Después de eso, los numerosos crímenes de Tsutomu Miyazaki salieron a la luz y lamentablemente ninguna de las niñas que fueron secuestradas pudo ser salvada. El 1 de febrero de 2006, la Corte Suprema confirmó la pena de muerte para Miyazaki. El prisionero condenado a muerte, Miyazaki, describió sus sentimientos en ese momento como si la tabla bajo sus pies se hubiera soltado y estuviera cayendo hacia abajo. En ese momento, uno se ve sumido en el abismo del miedo. Durante la ejecución, se debe enfrentar el miedo a morir. Dice que no puede pensar en el arrepentimiento ni en pedir disculpas en absoluto. Tras ser arrestado, Miyazaki fue evaluado psiquiátricamente antes de ser acusado durante el interrogatorio de la Fiscalía. Como resultado, no se puede descartar por completo la posibilidad de esquizofrenia. Actualmente, el diagnóstico indica que está dentro del rango de un trastorno de la personalidad. Miyazaki afirmó en su primera audiencia que ocurrió en un sueño. Siento que fue así, no lo recuerdo, quemé y comí el cuerpo de la niña. Y continuó haciendo declaraciones extrañas como esas, por lo que la defensa solicitó una evaluación psiquiátrica. Incluso en esa evaluación mencionó que un hombre rata salió de un árbol y que el crimen fue un ritual para revivir a su abuelo. Esa evaluación psiquiátrica se prolongó durante varios años. Y todo este trasfondo. Hablaré más a fondo sobre los detalles en el próximo video, pero después de estas evaluaciones subpsiquiátricas se llegaron a 3 resultados. 1. Trastorno de personalidad con responsabilidad. 2. Trastorno de personalidad múltiple con debilidad mental y física. 3. Esquizofrenia con confusión mental y física. Basándose en 3 evaluaciones diferentes, el juicio se prolongó durante 7 años. Como resultado, finalmente se determinó que Miyazaki tenía plena responsabilidad penal, y desde el primer juicio hasta la Corte Suprema, incluida la desestimación de la apelación, se mantuvo consistentemente que tenía responsabilidad penal. El acusado Miyazaki no mostró expresión al recibir la pena de muerte. Parecía desinteresado en el juicio, dibujando monstruos y haciendo cosas similares en su cuaderno. Y finalmente, la pena de muerte para el acusado Miyazaki fue confirmada, y solo 2 años después, el 17 de junio de 2008, aún no terminaba de ver ese video. La ejecución fue inusualmente rápida y Miyazaki solo dejó estas palabras antes de morir a los 45 años. Si tuviera que describir al demonio irredimible Miyazaki en una palabra, creo que todos pensarían igual. Entonces, ¿cómo nació y se formó este demonio? En el caso de Miyazaki, aunque es difícil de decir, dejando de lado su entorno familiar y su trasfondo, no creo que debamos hacerlo. Nunca recibió amor desde que nació. Cada día era una lucha contra el miedo. Miyazaki, ex recluso condenado a muerte con problemas en las muñecas, lo dijo antes de morir. Como mencioné antes, en el próximo video profundizaremos en la infancia de Miyazaki, su estado mental en el momento del incidente y el trasfondo de sus acciones. Tras su arresto, su madre pasó 2 o 3 años disculpándose casa por casa con los vecinos por las molestias, y su padre también de repente se arrodillaba frente a las puertas de las casas, llorando y pidiendo disculpas, diciendo que lo sentía mucho. Así fue. Y en noviembre de 1994, el padre de Miyazaki se arrojó al río Tamagawa desde un puente de unos 32 metros de altura en la ciudad de Ome y se suicidó. Hasta el final, Miyazaki, el ex condenado a muerte, nunca mostró arrepentimiento hacia su familia. Si el agresor no siente remordimiento ni enfrenta las consecuencias, los familiares de las víctimas nunca serán realmente recompensados. En esa entrevista mostró gran indignación hacia Miyazaki, el padre de Masami-chan. De verdad lo odio. Quiero que él experimente el mismo sufrimiento que sintió Masami. Si existe un infierno en este mundo, quiero que sufra ahí por toda la eternidad.
Por último, rezo sinceramente por el descanso de Mari, Masami, Erika y Ayako. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver hasta el final